Muy buenas noches, hermanos, que el Señor nos bendiga. En esta ocasión vamos, como dijo el hermano ya anteriormente, y siempre para la gloria de Dios, a tener este conversatorio, tratar unos puntos acerca de este libro específico de Hebreos. Pero en sentido general, quiero decir algo que siempre nos debe motivar a estudiar no este libro, sino cualquier trozo o segmento de la palabra de Dios. Dirá alguien por qué, o quizás hasta algún hermano piense que por qué tanto estudio. Resulta que por medio de esa revelación, Dios ha derramado su amor, su verdad, su justicia, su poder y su eternidad. Porque por esta palabra nosotros hemos venido a sus pies, no por iniciativa nuestra, sino por ese amor de Dios, el cual está en nosotros y somos el centro del amor de Dios, con el propósito de reconciliarnos con Él y en un futuro, cuando Dios lo disponga, retornar a aquella obra que el Señor, o deseo que el Señor tuvo en el principio, de restaurar al hombre a la posición primera que Dios le tenía, la cual fue perdida por el pecado. Así es que eso es lo que nos debe motivar siempre a estudiar la palabra y a tratar de ir más allá de lo que está escrito. Y no hay mejor respuesta que la misma que da la Biblia en Juan, alguien que lo busque, Juan 5:39, lo puede leer. Otro en Hebreos 4:12 y otro en 2 de Timoteo 3:16, 17. Pueden leerla para que la misma Biblia da respuesta con autoridad y con el poder de Dios. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os Ya, conozco. 5:39. Que, ya me pasé. 5:39. Hebreos 4:12. Y 2 de Timoteo 3:16, 17. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. 2 de Timoteo 3:16, 17. Enseñar, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. O sea, en la primera, Cristo es el centro de todo, de nuestra vida y nuestro futuro eterno. Vale la pena por eso. En la segunda, es la palabra que dice quiénes somos y nos da capacidad para entender muchas cosas de la vida. Y en la tercera, en Timoteo, nos va preparando, nos va transformando, dándonos capacidad para desenvolvernos en la vida conforme a la voluntad de Dios. Y nos ayuda a crecer y a desarrollarnos cuando la practicamos. Cuando la leemos y la conocemos, nos da conocimiento. Pero cuando la ponemos por obra, nos transforma, nos va cambiando y nos va santificando. Pues bien, dicho esto, sabemos de Hebreos que es una carta singular,
por varias razones, entre otras, porque no vamos a decir todo, por cuestiones de tiempo y de profundidad. No empieza como una carta, empieza como un documento de exhortación, dando a entender la superioridad de Cristo. Lo segundo es que no se conoce con certeza quién es su autor y a quién va dirigida. Hay muchas suposiciones de las cuales vamos a hablar un poco para ilustrar, pero no se tiene conocimiento preciso de quién es el autor. También usa muy bien el idioma griego en los tiempos verbales y otros detalles, usa mucho la poesía y también proporciona lo que es el posible rechazo de los creyentes, que lo vamos a ver más adelante, de aquello a lo cual han creído. También pone de manifiesto lo que es el poder que tiene la carta, que a través de los años, aún no se sepa ni se conozca, tiene la autoridad y el valor intrínseco para trazar y a través de las edades ha guiado y ha enseñado a todos los creyentes y hoy aún continúa enseñándonos y trazándonos a nosotros el camino correcto. Se dice que en la misma carta, Dionisio y Clemente de Alejandría, de la antigua iglesia oriental, ellos propusieron a Pablo como el escritor, como el autor. Eso se aceptó en la iglesia de Occidente y con el tiempo fue creciendo y llegó el momento por muchos años en que se aceptó eso e incluso hay versiones de la Reina Valera que dicen la carta del apóstol Pablo a los hebreos. Yo tengo esa Biblia que es del 56 y la tengo como una reliquia que era de la mamá mía que se la regalamos al papá nuestro. Pero ya eso es un comentario aparte. Pues sí, también Tertuliano se la atribuye a Bernabé, que es llamado hijo de consolación, por un hecho de que en el capítulo 13, versículo 22, habla acerca de esa palabra de exhortación, consolación, exhortación. Son sinónimos, son palabras sinónimas. Y habla acerca y presenta eso como base para lo que él dice. Martín Lutero propuso a Apolos por el verbo que tenía, pero es difícil que no se hiciera ninguna semblanza, ningún comentario a nivel no de la Biblia, sino de la gente de ese sitio acerca de ese Señor. También se tilda o se señala a Felipe, a Aquila, a Priscila, a Silas y otros personajes y se sustentan hasta cierto punto, pero en definitiva no hay ninguna certeza acerca de que fulano fue quien la escribió. Lo que prevalece aún es la idea de que Pablo también pudo haber velado su identidad, no ponerla en la carta por ciertas fricciones que tenían los judíos hacia él, no él hacia los judíos hacia él. Y por eso es que hace de ello un documento especial que aunque no se conoce su autor, no le resta el puesto singular que tiene en el canon del Nuevo Testamento, porque ha sido un documento que ha nutrido a muchos cristianos durante todas las edades, como dije anteriormente. Bueno, pero como una respuesta la más correcta de la fe a ese asunto, de la fe cristiana, es saber que Cristo es el autor primario y Él ha permitido que no sea conocido el autor o que sea una carta anónima por su voluntad. Pero eso, como ya lo he dicho, no resta que por épocas ha sido un instrumento poderoso en las manos de nosotros, de los creyentes, por medio del Espíritu Santo que nos redarguye y nos instruye. Entonces vamos a pasar a la fecha. Hay ciertas propuestas, la más
socorrida es que fue del año 63 al 65. Hay evidencias externas que vienen de afuera. Por ejemplo, Clemente de Alejandría la usó en el 95 y habló acerca de ella, de la carta, lo cual la sitúa en el primer siglo. También Orígenes y Justino Mártir hablan de ella. Pero en evidencia interna de la misma palabra está que los sacrificios todavía se celebraban en el templo. O sea que sabemos que el templo se destruyó en el año 70 por Tito, el emperador romano. O sea que no había llegado ese año. Y ya en la carta se hablaba de la celebración de sacrificios en el templo. Esa es una. Eso lo cita en el 8.4, 9.6, 12.27. También no habían resistido hasta la carne o hasta la sangre, como reza la misma carta, que eso se dio cuando Nerón en el año 64 hizo un ataque despiadado contra los cristianos, quemó, mató, e incluso hasta los animales en el Coliseo, le echaban los cristianos vivos para que dispusieran de ellos. Y también eso es lo que se tiene hasta ahora. Pero sabemos que más o menos del año 63 al 65. Y entonces, acerca de la ocasión, el propósito, el trasfondo, todo eso, esto de forma general trata acerca del conflicto o confrontación del sistema judaico antiguo por el nuevo sistema de la gracia. O sea, lo legalista o la religión judaica por Cristo. Lo legal, la sombra por el cuerpo. Lo legal o lo ritual por lo verdadero. Lo temporal o provisional por lo definitivo. Y lo bueno por lo mejor. Resulta que siempre se dan conflictos cuando hay algo establecido y viene algo nuevo. Y esta no fue la excepción, porque Dios no toma una varita mágica para convencer a todos, sino el proceso normal. Sabemos que en cierto sentido los judíos que estaban bajo el dominio del Imperio Romano en ese momento anhelaban y deseaban una liberación. Ellos esperaban en esas profecías acerca de ese rey, que era alguien poderoso, como un caudillo militar, que vendría a librarlos de ese yugo romano y a establecerlos como nación y como nación cimera entre todas las demás naciones. O sea, devolverle el esplendor y la gloria que tuvieron en un tiempo. Pero no era eso. Por otra parte, esta carta fue dirigida a judíos. Desde los inicios se predicó la palabra, que empezó la predicación del Evangelio por los apóstoles, ellos la oyeron, y también por otros. Y además pudieron comprobar con sus ojos los milagros que hacía el Espíritu Santo confirmando ese Evangelio, esa predicación. Y creyeron muchos de una de estas tres maneras. Hubo casos en que genuina y verdaderamente se arrepintieron y se convirtieron. Esos nacieron de nuevo. Hubo otros que se convirtieron, ocuparon incluso puestos en iglesias locales, pero no habían nacido de nuevo. Y hubo otros que rechazaron de plano el ofrecimiento de salvación hecho por el Evangelio. Y ahí tenemos el caso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un judío de esos, o hebreo, creía, iniciaba lo que se llama
una confrontación contra él. No que los cristianos entraron en confrontación con nadie, sino lo que estaba establecido, ese sistema legalista judaico, entró en confrontación con ellos. Cuando un judío creía, era desheredado por su familia, perdía su trabajo, era despedido, despojado de sus bienes o desposeído de sus bienes, herencia y cosas así. Recibía torturas mentales o psicológicas y maltrato físico, escarnio público, encarcelamiento y en muchas ocasiones también esto llegaba hasta el martirio, o sea, la eliminación o algún daño físico. O sea, decir en ese tiempo, yo creo en Cristo, no era como ahora. Había que pensarlo 2 veces. Y había que ser genuinamente un creyente, en la mayoría de los casos, porque todos no se mantuvieron firmes. Hubo muchos también que decidieron abandonar la fe para no recibir ese ataque y poder estar nuevamente en paz con aquellos agresores y atacantes. A esos se les argumentaba lo siguiente: el pueblo judío, en ese esplendor que tuvo y ese privilegio que le concedió Dios de ser un pueblo elegido por Él, tenían ciertas glorias nacionales que, aunque no estaban vigentes, porque estaban bajo un yugo, bajo un imperio, el dominio ajeno, eran herederos de los profetas. O sea, tenían la herencia de los profetas, esa herencia, rica herencia, que está guardada en el Antiguo Testamento. El destacado ministerio de los ángeles en el antiguo Israel. La ascensión de la asociación del ilustre legislador Moisés, a quien por medio de ángeles fue mediador y entregó la ley, los ángeles le entregaron la ley. El vínculo nacional con el brillante caudillo militar Josué. La gloria del sacerdote aarónico. El sagrado santuario donde Dios mora entre su pueblo. El pacto de la ley. El mobiliario dispuesto por Dios en el santuario y el velo. El mobiliario se refiere principalmente al arca del pacto, donde estaba el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas de la ley. Los servicios del santuario en esa gran fiesta nacional que es el Yom Kippur, que es el día de la expiación, entre otras cosas. Estas glorias, decían los judíos, eran lo que los hacía grande a ellos. Y entonces, con sorna y con burla, podemos imaginar, preguntándole a los que habían creído, que qué tenían ellos, que ellos tenían toda esa gloria, toda esa riqueza cultural, religiosa, como pueblo elegido, y qué tenían ellos. Entonces, dirían que lo que tenían era una mesa, un pan, un aposento y algo de vino. O sea, un aposento con una mesa, un pan y algo de una porción de vino. Entonces, aquí es que entra Hebreos. Hebreos da la respuesta a todo esto. ¿Qué tenían ellos, los nuevos creyentes, los que recibieron a Cristo? Tenían uno mayor que los profetas, uno mayor que los ángeles, uno mayor que Moisés, uno mayor que Josué, uno con un sacerdocio superior al de Aarón, uno que sirve en un mejor santuario y uno que introduce un mejor pacto. Y es el antitipo del mobiliario y velo típicos que se usaban en esa ocasión, cuya ofrenda de sí mismo, una sola vez por todas, anuló e hizo perfecto a los que la reciben. Y ya no es como antes, que había que hacer sacrificios constantemente.
el sumo sacerdote tanto por él y por el pueblo. O sea, hay una diferencia del cielo a la tierra, pero el pueblo no entendió eso. Se aferró a lo que era el antiguo pacto, el antiguo sistema, y desecharon a Cristo. Y todavía hoy mantienen el velo puesto por haber desechado al Salvador del mundo, al dueño de todo lo creado, de todo lo que es y de todo lo que existe. Entonces, ¿qué pasa? La carta a los hebreos confronta a los judíos o creyentes genuinos, haciendo ver necesario que sean alentados en la fe a la que han venido, para que no se desanimen, para que no deserten, en cierto sentido, a llegar a un punto a que se desesperen y deserten. Y para que tengan paciencia con vista a las promesas que Dios tiene para nosotros. A eso se refiere la carta a los hebreos, a los que creyeron genuinamente. Pero a los que creyeron y no nacieron de nuevo, se les confronta con la apostasía. Y aquí en la misma carta da varias citas que podemos mencionar. Por ejemplo, en capítulo 2, versículo 1. Si alguien quiere leerlo, ese versículo. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Exacto, 6:6, ahí mismo. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Y por último ya, el 10:25. Y esas son cosas que todavía hoy en día... 10:25. Sí. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más, cuando veis que aquel día se acerca. Bueno, en ese tiempo, bajo esa presión y ese ataque de los judaizantes y del sistema legalista que estaba todavía en pie, muchos de esos que no habían sido creyentes genuinos desertaron e incluso volvieron al mismo sistema de donde habían salido. Por eso hace varias referencias de ciertos tipos o maneras de apostasía. Esos decidieron aceptar la presión de los contrarios que dar la preferencia a Dios, de mantener firme su convicción en Dios. Y hace varias citas, como las que leímos, y hace más, pero con eso es suficiente. Entonces, eso lo que hacía era pisotear el nombre de Dios, como se leyó en una de ellas, de esas citas, y echaba por el suelo lo que se había hecho a favor de ellos. O sea, provocaban el vituperio y la apostasía era manifiesta en ese tipo de creyentes que no habían echado raíces. Bueno, de esta forma, entonces sí ya podemos entrar a ver esta parte donde dice que es la primera del bosquejo. Cristo es superior a los profetas, a los ángeles y a Moisés. Ese es el primer bloque que llega hasta el capítulo 3 y unos versículos. Pero aquí lo vamos a ver solamente a tocar porque el tiempo no alcanza. Cuando dice Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los profetas, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En la revelación
se le dio a los profetas fue parcial y progresiva. O sea, Dios no les reveló nada completo, sino lo que Él quería que ellos dijeran, se lo revelaba. Muchas veces, por diferentes profetas y de muchas maneras, se las reveló en sueños, en visión, en voz audible, también las reveló en ley, en poesía, en forma, esas son las formas. Las reveló también como palabra escrita y en sueños también las reveló. Esa es una manera de las revelaciones que Dios hizo por medio de los profetas. Pero ellos cumplieron su cometido. Al llegar Cristo ya queda eclipsado todo eso. Ya llegó lo que es la figura verdadera. Ya las sombras quedan ocultas y cumplieron con su encomienda, le sirvieron a Dios y eso está guardado, esa riqueza de esos profetas está, como dije ahorita, guardada en el Antiguo Testamento. Y eso sí, para gloria de Dios. Fueron hombres que le sirvieron al Señor, que fueron íntegros, que fueron cabales, pero Dios es Dios y Él mandó a su Hijo por nosotros. Entonces, cuando dice que a quien constituyó heredero de todo, o sea, por designación divina, Él es el heredero de todo. Y va a tomar posesión en el día que está dispuesto que el Señor venga a reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y sus hijos, los hijos de Dios, sus hermanos menores, reinaremos con Él. Nosotros somos restaurados a la posición cimera que tuvo Adán antes de caer en pecado, en la persona de Jesucristo. Ahí está la rehabilitación del hombre, en la persona de Jesucristo. Además, por quien asimismo hizo el universo. Dios creó el universo. Jesucristo, su Hijo, fue agente activo en la creación. Él habló y se hizo por medio, como dice, de la palabra de su poder. Para crear el universo, solo habló. Esa es la gran paradoja. Pero para limpiarnos de nuestros pecados, tuvo que morir en la cruz del Calvario. Óigame, tal poder, tal personaje, tal deidad, se veló en un cuerpo de hombre y vino a morir por nosotros, para poder pagar ante su Padre nuestros pecados y que hoy nosotros pudiésemos tener el beneficio de ese sacrificio, de esa obra redentora. Y continúa, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ya yo no voy a seguir versículo por versículo porque tomaría mucho tiempo, pero quería explicar eso que dice acerca de Jesucristo, que es la imagen. No vamos a decir que como hombre es la imagen de Dios, porque Dios es espíritu, Dios es luz, pero Él, en cualquier forma, sentido o área que se compare, es Dios. Tiene los mismos atributos y tiene la misma esencia de su Padre. Y Él mismo lo dice en Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto el Padre. Y en Juan 10:30, si no me equivoco, yo y el Padre uno somos. O sea, Jesucristo es Dios y tiene los mismos atributos, la misma perfección de sus glorias. No le vimos aquí en la tierra como hombre, con su fulgor y su destello, su esplendor, porque estaban velados bajo ese ropaje de hombre, pero Jesucristo es Dios. Una prueba de eso la dejó Él cuando subió al monte y se transfiguró junto a Pedro y Juan. Eso lo pueden leer también en el Evangelio según San Juan. Entonces,
Ese fue el que hizo la purificación de nuestros pecados, que vino aquí, sufrió, padeció el escarnio, murió en la cruz del Calvario y resucitó. Y fruto de esa resucitación, de esa obra perfecta, el Padre quedó complacido, lo levanta y lo sienta a su diestra, la diestra de Dios. ¿Qué significa en varios sentidos la diestra de Dios? Bueno, en una significa honor, como dice en Hebreos 3:1, creo, en Mateo 26:64, léelo, Fernando. Mateo 26:64 significa poder, y en el Salmo 16:11 significa deleite. Sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. 26:64. Exacto. El Señor, la diestra de Dios tiene varios significados según el momento y lo que se habla en esos versículos. Ya dije que hay una que es honor y honra, esa es poder, y en el Salmo 16:11 es deleite. Pero fruto de ese sacrificio, fruto de esa pasión, que Dios quedó complacido por su ejecución perfecta de su Hijo, que lo reveló, el Señor está en la diestra de su Padre. Y no en una posición fruto del afán, sino que está esperando el tiempo en que se cumplan todas las cosas para entonces Él regresar. Y hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Aquí hay que ver dos cosas. Hay un nombre que es excelente de Jesucristo por su naturaleza, que es inherente a Él. Siendo Dios, tiene un nombre que es sobre todo nombre. Pero hay un nombre que fue adquirido, y para ello vamos a Filipenses 2. El que lo encuentre lo puede leer. Filipenses 2, del 6 al 11. No, vamos a leer. Sí. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Bueno, ahí está la demostración de que Jesucristo es superior a los ángeles. Heredó más excelente nombre. Y continúa, hay un versículo que dice que a cuál de los ángeles dijo Dios: tú eres mi hijo, que está en el versículo 5, dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mi hijo. Eso está en el Salmo 2:7 y en 2 Samuel 7 también, pero no lo vamos a leer. Vamos a dejarlo para luego, para seguir avanzando. Entonces, lo primero es que Dios es superior a los ángeles. Vamos a leer 2 versículos solamente. Dice, habla algo de Dios, lo podemos dejar para después, pero el asunto es que los ángeles son ministros al servicio de Dios, al servicio de nosotros. Ellos están al servicio de Dios, pero Dios los usa a favor nuestro. Son emisarios, son rápidos, tienen poderes. Nosotros somos simples ante ellos,
no se cansan, no tienen necesidad de este cuerpo, tienen otro cuerpo, pero no son superiores a Dios, son emisarios y servidores de Dios a favor nuestro. O sea que esos judíos que sentían esa veneración por esa historia llena de apariciones y de intervenciones angelicales, no podían en ningún momento pensar que por eso eran superiores a Dios. La conciencia que ellos tenían les falló, porque Cristo, ese que ellos estaban viendo ahí, que lo vieron tan humilde, tan sencillo, que no aparentaba nada, era el Rey de Reyes y Señor de Señores que estaba aquí en la tierra en forma de hombre. Y ellos desecharon eso, aferrándose a vanas ya, porque ya Cristo era la esencia de todo. Y esa sombra y todo eso iba a ser abolido desde ese momento. O sea que ya. Entonces, en el capítulo 2, vamos a leer, ya para finalizar, como quedan 10 minutos, dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Cuando yo dije ahorita que judíos habían creído a las prédicas en principio que hicieron los apóstoles y otros, y confirmados por el Espíritu Santo, eso es parte de eso. Si cuando se dio la ley, se habló y esa palabra fue firme, y los que fallaron o faltaron recibieron justa retribución, ahora hablando el Hijo de Dios que se iba a inmolar a favor de nosotros, es una advertencia para que el hombre, aún de ese tiempo que lo hizo mal y el que lo hace hoy, no deje, principalmente el que ha creído, no deje y se deslice a ídolos, a cosas que son vanas, a cosas que nos pueden sustraer de lo que es la comunión con el Señor, y mucho más apartarnos o descarriarnos, como se dice. Debemos de tener la fortaleza, como se dijo ahorita, el aliento en la fe de Jesucristo y la advertencia de que sigamos soportando con paciencia en base a esas promesas que el Señor tiene para nosotros. No nos dejemos arrastrar por la vanidad, por la suntuosidad, por lo fútil, por lo frugal, y sigamos perseverando en Cristo. Eso es lo que nos puede otorgar una entrada gloriosa en el reino de los cielos. Entonces, dice Cristo, Jesús superior a los ángeles. Eso es lo que dice aquí, ¿verdad? Entonces dice, porque no sujetó, estoy leyendo en el versículo 5, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero a alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que lo visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Entonces, porque en cuanto lo sujetaste todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le estén sujetas.
Pero habemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. El Salmo 8, el que hace referencia a eso, y es un salmo mesiánico, aquí se refiere a la persona de Jesucristo. Por 3 años y medio en su ministerio, desde su nacimiento, 33 años y algo, perdón, desde su nacimiento como hombre, como un niño normal, hasta su muerte, Cristo fue hecho un poco menor que los ángeles. Nació como un niño normal y se veló en un cuerpo de hombre, de carne y hueso, pero ahí estaba la deidad, ahí estaba la dualidad de ser hombre y de ser Dios también. Y no por eso dejó de ser Dios. Sí, en ese ropaje de hombre, en esa forma de hombre, fue hecho poco menor que los ángeles. ¿Por qué? Porque tenía necesidades igual que cualquier hombre. Tenía emociones igual que cualquier hombre. Y era un ser débil que padecía los mismos rigores que padece la carne en este sistema de cosas. Los ángeles no padecen eso, los ángeles no tienen que comer, no tienen nada que hacer. Por eso era un poco menor que los ángeles. Pero a él se le ha de sujetar todas las cosas. Dice que todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, pero ya Dios lo exaltó porque él hizo la obra que al traste, al final, dará con ese reinado del mismo Señor Jesucristo como hombre aquí en la tierra, en el milenio. Los 1000 años que dice la Biblia. Pero todavía todas las cosas no le son sujetas. Satanás fue destruido, dice aquí mismo, y eso no quita que perdió el ser, sino que fue anonadado. Se le quitó el bienestar que tenía como dominio del hombre. Al que no ha creído, Satanás lo tiene en su poder. Pero el que ha creído por la obra de Jesucristo ya ha sido librado del poder de Satanás. A eso se hace alusión más adelante. Pero en sí, ya Cristo realizó su obra. Se está dando el tiempo que tiene el Padre dispuesto para que se desarrolle lo que falta, que incluye su venida, a tomar posesión como Rey de Reyes y a gobernar en la tierra. Ya vamos a concluir para que el hermano pueda, en la próxima ocasión, vamos a ver lo que resta de este primer bloque, superior a Moisés y superior a Josué. Ya hemos visto superior a los ángeles, creo que falta Moisés solamente, que ya lo vamos a dejar para la próxima semana. E iniciamos el siguiente bloque. Que el Señor nos bendiga y que esto haya servido de algo. Y si hay algún amigo presente aquí, que sepa que este es el ofrecimiento que el Señor Jesucristo hace en base a su sacrificio. El que cree, verá todas las cosas. No querer ver para entonces creer, sino creer para ver. Y el Señor Jesucristo dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esa es la vida en Cristo, vida eterna en Cristo Jesús. Que el Señor nos bendiga.